Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eder Alvarado. Soy alumno de la licenciatura de Enfermería de la Unitec Campus León. El día de hoy voy a presentar un tema de la materia Sistema Circulatorio y Hematopoyético, dirigida por el profesor Luis Enrique Castillo Asensio. El tema que les voy a presentar el día de hoy es la hematopoiesis. Es un tema muy importante y la hematopoiesis es la formación de la sangre, la formación de las células sanguíneas. Es mucha información, voy a tratar de resumirlo lo mejor que pueda. Lo importante aquí es entender cómo se forma la sangre y voy a llegar a lo que es el eritrocito. Bueno, la hematopoiesis, la formación de las células sanguíneas, se puede dividir primeramente en tres partes, que es una serie roja, serie plaquetaria y serie blanca. En la serie roja son los eritrocitos. ¿Sí? Tenemos eritrocitos de 4.5 a 5 millones por mililitro cúbico. El día de hoy me voy a enfocar más en los que son los eritrocitos, las células rojas. También cabe mencionar que durante la hematopoiesis, que es la formación de las células sanguíneas, están las células plaquetarias, también conocidas como los trombocitos. Estas células plaquetarias se van a encargar de lo que es la coagulación sanguínea. Y también vamos a tener lo que es la serie blanca. Esta serie blanca se refiere a las células que actúan en defensa del organismo. Tenemos los que son los granulocitos y los agranulocitos. Granulocitos tenemos tres. Tenemos tres granulocitos que son los neutrófilos, que actúan contra bacterias, los eosinófilos, que actúan contra los parásitos, y el basófilo, que en menor cantidad tenemos en nuestra sangre y actúan inician la respuesta alérgica. Y también tenemos los agranulocitos. Estos son los linfocitos que van directamente contra los virus y los monocitos. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, yo me voy a enfocar más en los que son los eritrocitos. Esta hematopoiesis, esta formación de la sangre, se realiza en lo que es la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? La médula ósea está en el hueso, está dentro del hueso. Entonces, la formación de sangre en el adulto se forma en el hueso. Los huesos largos y los huesos planos generan formación de hematopoiesis. Es importante entender también, es muy importante, esto pasa cuando ya somos adultos, pero ¿qué pasa cuando apenas somos un embrión? En la embriología. La embriología es importante para entender cualquier tema. Cuando somos apenas el embrión, aproximadamente en las primeras semanas, lo que va a generar la formación de sangre no es la médula ósea, sino el saco vitelino. Aquí es la formación de sangre al principio. Ahí empieza a formarse la sangre. Después, aproximadamente las primeras semanas, le empieza a ayudar lo que es el hígado. El hígado comienza a ayudar en lo que es la producción de sangre para el embrión en las terceras semanas. Luego tenemos también aproximadamente en el segundo mes, la ayuda del vaso. Entonces aquí ya tenemos tres órganos que nos ayudan a formar las células sanguíneas: saco vitelino, hígado, vaso. Y aproximadamente ya como en el segundo trimestre o en lo último, vamos a tener que es donde la médula ósea del embrión comienza a formar las células sanguíneas. Si se fijan, ya a los 9 meses, cuando nacemos, cuando ya salimos del útero, el hígado, el saco vitelino y el vaso dejan de producir la hematopoiesis. Entonces solamente se produce desde recién nacidos hasta que morimos en la médula ósea. Un dato muy importante es, por ejemplo, que de recién nacidos a los 5 años se sigue generando la hematopoiesis en todos los huesos, largos y planos. De los 5 a los 20 años solamente se genera en los huesos largos, como el fémur, tibia, peroné.
Y ya cuando tenemos más de 20 años, la hematopoiesis va disminuyendo y solamente se empieza a formar, solamente se forma, no solamente, pero ya más se forma en los huesos membranosos, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo porque en un principio el hígado, el vaso ayudan a actuar. Entonces, cuando pasa alguna enfermedad, el hígado y el vaso, cuando la médula ósea deja de producir sangre, le ayuda el hígado y el vaso. Y esto es muy importante entenderlo. Esto es la embriogénesis. Entendiendo la embriogénesis podemos entender el origen de muchas enfermedades. Ahora, continuando con los que son los eritrocitos. Ok, entonces continuando yo voy a enfocar más en los glóbulos rojos. El eritrocito son los glóbulos rojos. Tienen una forma de disco bicóncavo, aproximadamente de 7 a 8 micras. Duran 120 días en la sangre. Estos eritrocitos o glóbulos rojos tienen una proteína muy importante que es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno. Recordemos que la función principal de la sangre, que está en todo nuestro cuerpo, es distribuir oxígeno y nutrientes a todo nuestro organismo. Entonces, los eritrocitos son los más abundantes, contienen hemoglobina, que es la que genera la oxigenación de la sangre. En los hombres es de 4.5 a 5.000 millones, mujeres de 4 a 5, las mujeres varía un poquito menos, también ya depende del estudio que se haga. Hay un estudio que se llama hemograma. En el hemograma aparecen estos resultados. Para entender más sobre esto, es importante entender cómo se genera. Así como los huesos tienen sus células, así como los músculos, el sistema óseo, la piel, tienen sus células, voy a hablarles de lo que es las células de los eritrocitos. Hay una célula madre, que es la más grande, una célula pluripotencial. Esta célula se va a poder convertir en lo que ella quiera. Ya sea convertirse para el músculo, para el cerebro, para el corazón, para el estómago. En este caso lo voy a dirigir para la sangre, para llegar al eritrocito. ¿Sí? Después tenemos la célula de primera generación, una célula iguales pluripotencial de segunda generación. Luego llegan los blastos, que es la formación, y al final se genera el eritrocito. Siendo un poquito más claros, aquí en este punto vamos a empezar con la célula madre pluripotencial llamada hemocitoblasto. Esta célula se va a dividir en miocitos y linfocitos. ¿Sí? Los miocitos se van a dividir a su vez en células del vaso, que son las células S. Estas van a dividirse en megacardioblastos, proeritoblastos y mieloblastos. Recordemos que blastos es la formación, entonces todavía la célula no está madura aquí, ¿sí? Y aquí a mí lo que me va a interesar para llegar al eritrocito, bueno, todo esto va a generar otras células, ¿sí? Pero yo voy a llegar a lo que es el eritrocito, que es la célula que me está interesando aquí en la hematopoiesis. Entonces la célula de segunda generación del vaso genera los proeritoblastos, y estos proeritoblastos son basófilos, tienen un color como lila. Aquí prácticamente no hay hemoglobina. La hemoglobina empieza a formarse. La hemoglobina es la que le va a dar el color a la sangre. Entonces aquí lo que primero tenemos es el eritoblastos basófilos, ¿sí? Ahí igual la hemoglobina es muy escasa. Tiene organelos como el núcleo, tiene retículo endoplasmático, aparato de Golgi y más organelos. Después evoluciona en la célula policromatófilo. Esta célula ya empieza a tener características distintas. Ya empieza a tener menos organelos, y empieza a tener hemoglobina, que recordemos que es la que le da la oxigenación y el color a la sangre. Después pasa a lo que son los ortocromatófilos, o también conocidos como normoblastos. Vamos a dejarlos en normoblastos, que es más fácil de manejar. El normoblasto, el núcleo ya casi sale. Recordemos, bueno, se me pasó decir que los eritrocitos es una célula anuclear, o sea, no tiene núcleo. Aquí todavía tiene. Aquí empieza a hacerse más pequeño, y aquí ya casi sale.
en lo que es los normablastos. Después se forma lo que es el eritrocito reticulocito. Se le llama también reticulocito. Aquí prácticamente sale a la sangre. Aquí es cuando sale a la sangre a través de los capilares. Este proceso en el que el eritrocito ya aquí todavía no está maduro, o sea, aquí es joven, ya está a punto de madurar. Sale directamente a la sangre por un proceso que se llama diapéresis. Este proceso de diapéresis es mandar el reticulocito a la sangre. Entonces, en la sangre va a empezar a formar, dura aproximadamente de 12 a 24 horas, se le va a quitar completamente el núcleo ya en la sangre y ahora sí llegamos a lo que es el eritrocito. Pero veamos qué tantos procesos tuvo que pasar de ser célula madre grande a ser eritrocito. La diferencia, por ejemplo, en este tipo de blastos, la célula era más grande, era como un color lila, aquí ya es pequeño, ya no tiene núcleo y ya es un color rojo. Entonces recordemos que lo que más tenemos en nuestra sangre son eritrocitos. ¿Sí? Ahora, ok, ya casi termino este tema, les digo, es un tema muy amplio. ¿Cómo se regula este eritrocito en la sangre? ¿Cuánto va mi médula ósea, mis huesos, cuánto van a expulsar? Bueno, pues se regula con un proceso llamado eritropoyesis. La eritropoyesis está regulada por retroalimentación. O sea, se refiere que es un equilibrio entre el nivel de oxígeno-hemoglobina, que es ya el oxígeno, que ya aquí no tenía oxígeno, aquí ya tiene la hemoglobina totalmente mi eritrocito. Entonces, depende del nivel de oxígeno que tenga la hemoglobina y el nivel de oxígeno en los tejidos, se va a dar la eritropoyesis. Hay un sensor a nivel renal que nos identifica la falta de oxígeno en los tejidos. ¿Sí? ¿Cómo se va a codificar? Gracias a la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se encarga de avisarnos si en caso de que haya poco oxígeno en la sangre, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción de eritropoyetina. Nuestro organismo va a hacer un aumento de eritropoyetina para que se hagan más células madre que lleguen al eritrocito. En caso de que tengamos ya, por ejemplo, haya mucha producción, este sensor va a regular con la eritropoyetina y va a hacer que disminuya la producción de glóbulos rojos porque ya hay mucho. Entonces, todo esto es muy importante saberlo. Es muy importante saberlo porque aquí podemos ver muchas enfermedades, como por ejemplo la anemia. La anemia, obviamente si tenemos una enfermedad en el hígado o en el vaso, ya podemos saber también que va a haber una posible anemia. Entonces, es importante entender todo este proceso de hematopoiesis, ya para terminar, que es la formación de células sanguíneas, ¿sí? La principal célula sanguínea son los eritrocitos. Y bueno, pues esto fue todo. Espero haberme explicado, haber sido lo más claro. Es importante, es un tema amplio, pero muy importante para poder entender diferentes patologías a nivel embrionario o a nivel general. Me despido, que tengas un buen día, hasta luego.